Literatura, poesía y filosofía de Reino Unido. ¿Cuál es la importancia de la literatura inglesa en el mundo? Para empezar, es una de las más longevas. La literatura inglesa ha tenido una importancia significativa en el mundo por varias razones. 1. Herencia literaria. La literatura inglesa tiene una rica tradición que abarca siglos, desde los escritos medievales como Beowulf, un poema épico, hasta autores contemporáneos como J.K. Rowling. Esta herencia literaria es un tesoro cultural que ha influido en escritores de todo el mundo. 2. Difusión del idioma. La literatura inglesa ha contribuido a la difusión global del idioma inglés. Las obras literarias en inglés se traducen a numerosos idiomas, lo que facilita la comunicación y el entendimiento en un mundo cada vez más interconectado. Desde entonces, miles de escritores de Reino Unido han influido a autores de lengua inglesa y de otras literaturas. Por ejemplo, 11 autores británicos han sido reconocidos con el Premio Nobel de Literatura, siendo Rudyard Kipling el primero en 1907 y Kazuo Ishiguro el más reciente en 2017, lo que coloca a Reino Unido como la tercera nación con más escritores laureados después de Francia y Estados Unidos. 3. Exploración de temas universales. La literatura inglesa ha explorado una amplia gama de temas universales, como el amor, la libertad, la justicia y la identidad, que resuenan en diferentes culturas y contextos. 4. Innovación literaria. Autores ingleses han desempeñado un papel importante en la innovación literaria, desde el Renacimiento con Shakespeare hasta la literatura moderna con autores como Virginia Woolf y James Joyce. Sus experimentos literarios han influido en la narrativa global. 5. Reflejo de la historia y la sociedad. La literatura inglesa, a lo largo de los siglos, ha reflejado los cambios en la sociedad y la historia de Inglaterra, y por extensión, del mundo. Esto proporciona una visión valiosa de la evolución de la cultura y la política. En resumen, la literatura inglesa ha tenido un impacto duradero en la cultura global y sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para personas de todo el mundo. ¿Cuáles son las características de la literatura inglesa? La literatura inglesa gira en torno a un conjunto de temas comunes, los cuales también se encuentran en la literatura occidental. Así, podemos distinguir entre 5 temas que aparecen a lo largo de todas las etapas de la literatura inglesa: derrotar al monstruo, pasar de la pobreza a la riqueza, conseguir el éxito, emprender el viaje y el regreso, y el encuentro del hombre con la mujer constituyen los pilares en los cuales se asienta la literatura inglesa. Otras 2 características que también se podrían agregar a las ya mencionadas son la comedia y la tragedia. No obstante, las podríamos resumir a manera de finales felices, comedia, o finales infelices, tragedia. Las influencias de la literatura inglesa. La literatura inglesa, como la literatura de la mayor parte de Europa y Medio Oriente, ha estado fuertemente influenciada por la tradición cristiana y grecorromana. Esto se puede ver de mejor manera antes del siglo XX, cuando la educación clásica dejó de ser una norma para los jóvenes de la época. Esta influencia se llegó a fusionar con las tradiciones británicas, como se puede apreciar en los libros clásicos Rey Arturo y Robin Hood. Autores importantes de la literatura inglesa. William Shakespeare. La influencia de este dramaturgo y poeta en la lengua inglesa sigue siendo materia de discusión y análisis, mientras que sus textos son catalogados como obras maestras, tales como Hamlet, Macbeth, Otelo, Romeo y Julieta y King Lear. Si bien hay versiones en inglés actualizado de sus libros, se recomienda leer sus textos en el inglés de los siglos XVI y XVII, en el que fueron escritos, solo que pues para ello necesitas tener un dominio avanzado del idioma. Jane Austen es una de las novelistas más importantes y populares del Reino Unido
ya que sus novelas son conocidas por tener historias con moralejas y que representan desde el punto de vista moral del actuar de sus personajes. Su publicación más conocida es Orgullo y Prejuicio, pero también es reconocida por escribir las novelas Monsterfield Park y Emma y Persuasión. Jane Austen es una autora que puede ayudar a los estudiantes de nivel intermedio a reforzar su comprensión lectora y avanzar en el aprendizaje del idioma inglés. Charles Dickens es uno de los escritores ingleses más reconocidos e importantes de la época victoriana, porque aunque sus libros tratan de diferentes temas y estilos, sus libros más clásicos reconocidos se basan más dentro del género del realismo literario, como la novela Oliver Twist, que retrata los bajos fondos de Londres y la violencia de sus calles y orfanatos, o David Copperfield, donde Charles Dickens explora las posibilidades de la primera persona, dando como resultado una de sus historias más autobiográficas. La primera literatura escrita aparece en la época de San Agustín de Canterbury, el cual fundó los primitivos monasterios cristianos. Este se adoptó al lenguaje de las necesidades de sus lectores. Incluso en sus líneas más sangrientas, los poemas bélicos vikingos resultaban muy sangrientos. En sus narraciones siempre existía una sensación de peligro, pero tarde o temprano todo tendría su fin, cuando Guillermo el Conquistador convirtió a Inglaterra en parte de su imperio normando en 1666. La poesía en ese entonces se siguió leyendo y solo su uso del idioma se extendió. Literatura anglosajona. Las primeras palabras en inglés, escritas en un dialecto anglosajón, conocido como inglés antiguo, aparecieron en los inicios de la Edad Media. El texto más antiguo que se conoce es el himno de Caedmon. En esa época era muy importante la tradición oral y gran parte de los trabajos literarios se escribieron para poder ser representados. Los poemas épicos se hicieron muy populares y algunos, como Beowulf, han llegado hasta nuestros días. Este idioma está muy relacionado con el actual idioma noruego y con el idioma islandés, por lo que los versos anglosajones fueron probablemente una adaptación de los primeros poemas de guerra vikingos y germánicos que llegaron desde el continente. Cuando esta poesía llegó a Inglaterra, aún se transmitía de forma oral de generación en generación. La presencia constante de versos aliterados o rima consonante ayudaba a que los anglosajones la recordaran con facilidad. Literatura posterior a la conquista normanda. A finales del periodo medieval, 1200 a 1500, los ideales del amor cortesanos llegaron a Inglaterra y los autores comenzaron a escribir romances, tanto como en verso como en prosa. Fueron especialmente populares los temas relacionados con el rey Arturo y su corte. El poema Sir Gawain y el Caballero Verde muestran gran parte de las características de la literatura de esta época. Situado en los tiempos del legendario Arturo, la obra pone énfasis en las conductas de los caballeros con insinuaciones religiosas. En esa época, las obras de misterio se representaban en pueblos y ciudades para celebrar las principales festividades. También se realizaban representaciones menos formales con temática religiosa. La primera poesía inglesa. La poesía inglesa más antigua que se conserva escrita es el anglosajón, que sería predecesor directo del inglés moderno. No se sabe con exactitud cuándo se relató, pero pudo haber sido compuesta en el siglo VII, que es la página de Beowulf, la primera página de Beowulf. El poema inglés más antiguo que se conoce es un himno sobre la creación, entre 658 y 680. Se dice que es sobre un pastor analfabeta que producía poesía en un monasterio de Whitby. Este poema generalmente se considera como el comienzo de la poesía anglosajona. Las estimaciones de la fecha de la gran epopeya de Beowulf van desde el año 608 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. El sueño de la cruz
fue escrito antes de alrededor del año 700 después de Cristo, cuando grabaron extractos en runas en la cruz de Roswell. Han habido algunos poemas que han sido sobre hechos históricos, como la batalla de Brunanburh y la batalla de Maldon, que estos fueron compuestos al poco tiempo de las batallas. Los manuscritos más importantes son los 4 grandes códices poéticos de finales del siglo X y principios del siglo XI, conocidos como el manuscrito de Cadmon, el libro de Vercelli, el libro de etc. y el manuscrito de Beowulf. Beowulf es la única epopeya heroica que ha sobrevivido en su totalidad, pero han habido otras como Walder y el fragmento de Finnesburg, que estos muestran que no únicamente Beowulf ha sido la única epopeya heroica, sino que han habido otras, pero no son tan reconocidas. En la Edad Media, en el Reino Unido se fue desarrollando un movimiento filosófico que desembocó en lo que se denominó empirismo, en contraposición del racionalismo característico de la filosofía continental. En la antigüedad, lo empírico se refería al conocimiento que obtenían a través de su experiencia obtenida en lo útil y técnico, lo que contrastaba con conocimiento teórico concebido como contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad. Era independiente de la experiencia y constituía la sabiduría. Los primeros en mantener una actitud empirista fueron los sofistas. Al nacer en Inglaterra, el periodo fecundo de finales del siglo XVII a finales del siglo XVIII fue denominado Iluminismo, Ilustración o Época de las Luces. En ella surgieron grandes filósofos, especialmente los representantes del empirismo inglés, John Locke, George Berkeley y David Hume, conocidos como el triunvirato de empiristas británicos, los que se convirtieron en la pieza clave de la filosofía inglesa y del desarrollo de la Ilustración. El empirismo moderno lo inició John Locke al dar los primeros fundamentos, lo continuó George Berkeley con su empirismo inmaterialista, y el sistema de empirismo lo hizo David Hume. Gran Bretaña también es notable por una teoría de la filosofía moral, el utilitarismo, usado por primera vez por Jeremy Bentham y posteriormente por John Stuart Mill en su obra homónima Utilitarismo.